Yo creí que lo tenía todo, una vida que desde fuera parecía perfecta, una empresa sólida que llevaba el nombre de mi padre, una casa elegante donde cada rincón hablaba de estabilidad y un esposo que juraba que jamás permitiría que nada me hiciera daño. Me llamo Rosa, y durante mucho tiempo pensé que la traición era algo que solo les pasaba a otros. Aquella mañana comenzó como tantas otras. El sol entraba con suavidad por los enormes ventanales, iluminando el comedor donde el silencio era cómodo, no inquietante, todavía. El aroma del café recién hecho llenaba el... Yo sostenía la taza con ambas manos, mirando el jardín, pensando que por una vez la vida estaba en calma. Mi esposo, Marcos, bajó las escaleras con paso seguro, vestido con un traje impecable, el mismo que yo le había regalado por su ascenso. Me besó la frente con un gesto automático ensayado y sonrió. Me dijo que todo estaba bajo control, que los problemas de la empresa eran normales, que yo no debía preocuparme, que para eso estaba él. No supe entonces que esa frase era una advertencia. Minutos después, el sonido de las sirenas atravesó la tranquilidad como un cuchillo azul y rojo reflejándose en las paredes blancas. Pasos rápidos, gritos, la puerta principal abriéndose de golpe. No hubo tiempo para preguntas. Hombres armados entraron pronunciando mi nombre completo, con una frialdad que no olvidaré jamás. Me acusaron de fraude, de lavado de dinero, de haber robado millones de la empresa que mi padre construyó con honestidad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Busqué a Marcos con la mirada instintivamente, como se busca un salvavidas, y él reaccionó, se interpuso, gritó, lloró, se arrodilló. A primera vista parecía el esposo perfecto, defendiendo a su mujer contra una injusticia terrible, pero cuando los agentes colocaron las esposas sobre mis muñecas, cuando el metal frío tocó mi piel, sentí algo que me heló la sangre. El cuerpo de Marcos estaba relajado, no temblaba, no estaba tenso, no respiraba agitado. Su actuación terminaba donde nadie miraba. Cuando me sacaron de la casa arrastrándome como a una criminal, me giré una última vez y entonces vi su verdadero rostro. Las lágrimas habían desaparecido, la súplica también. Solo quedaba una sonrisa leve, sutil, de satisfacción. En ese instante entendí, no era un error, no era una confusión, no era una denuncia equivocada, era una trampa, y yo había dormido con ella. El trayecto hasta la prisión fue silencioso, solo el ruido del motor y mi respiración, descompuesta. Me quitaron la ropa, las joyas, el reloj de mi padre y algo más, un pequeño colgante que llevaba desde niña, un medallón sencillo de apariencia común que siempre había llevado conmigo. Cuando el guardia lo tomó, sentí un impulso extraño, un miedo profundo. Recordé las palabras de mi padre, años atrás, cuando me lo entregó: si algún día te lo quitan todo, esto te devolverá la verdad. Nunca me explicó más, nunca pregunté. Hasta ese momento, la celda era pequeña, oscura, fría. El silencio pesaba más que los muros. No tenía abogado, no tenía visitas, no tenía noticias del mundo exterior, hasta que Marcos apareció, no para salvarme, sino para terminar de romperme. Se sentó frente a mí, impecable, tranquilo, como quien inspecciona una propiedad que pronto será suya. Me exigió que firmara, que transfiriera a la empresa las cuentas, las propiedades. Dijo que si no lo hacía, me haría pasar por inestable, por desequilibrada, por incapaz. Dijo que nadie me creería, que el mundo ya me había condenado. Me habló del tesoro de mi padre, de cómo ahora le pertenecía, y entonces comprendí algo esencial. Marcos no entendía nada, porque el verdadero tesoro nunca estuvo en el dinero, ni en los edificios, ni en los balances. Estaba escondido, protegido, esperando. Esa noche me llevaron a aislamiento, un lugar donde la mente empieza a romperse, donde la esperanza se evapora. El suelo era cemento, el aire húmedo, el tiempo inexistente, y justo cuando pensé que todo había terminado, escuché pasos distintos, más lentos, más pesados. Un guardia se detuvo frente a mi celda, miró alrededor, se aseguró de que nadie observaba, y en voz muy baja, me susurró una frase que partió mi historia en dos: Rosa, no firmes nada, esta noche el plan comienza. En ese instante entendí algo que jamás olvidaré. Incluso en el lugar más oscuro, la verdad siempre encuentra aliados, y Marcos, al encerrarme, me había dado algo que nunca. Calculó tiempo, silencio y la oportunidad perfecta para destruirlo desde dentro.
Esa frase no fue solo un susurro, fue una grieta en el muro que Marcos había construido. Me quedé inmóvil en la oscuridad, repitiéndola en mi mente, intentando no llorar, intentando no temblar. Esta noche, el plan comienza. No sabía cuál era el plan, no sabía quién estaba de mi lado, pero por primera vez, desde que me esposaron, no me sentí sola. Pensé en mi padre, en sus silencios, en todas las veces que me habló de previsión, de no confiar ciegamente, de dejar siempre una salida. Pensé en el medallón, en cómo nunca permitió que me lo quitara, en cómo decía que algunas verdades no deben verse hasta que el mundo se vuelve oscuro. Comprendí que mi caída no era el final, era el umbral. Marcos creía haber ganado, creía que el encierro me rompería, que la soledad me haría obediente, que el miedo me convertiría en alguien fácil de manejar. Pero no entendió algo fundamental. Yo había crecido escuchando historias de resistencia, de sacrificio, de personas que perdieron todo menos su dignidad. Allí, sentada sobre el suelo frío, con la espalda apoyada en la pared húmeda, tomé una decisión silenciosa. No firmaría, no suplicaría, no me derrumbaría delante de él. Si ese lugar era el infierno, yo aprendería a caminar en él, porque cuando alguien te traiciona desde tan cerca, solo hay dos opciones: morir por dentro o renacer con más fuerza de la que jamás imaginaste. Y esa noche, en una celda sin luz, mientras el mundo me creía derrotada, la noche avanzaba lentamente en aquel lugar donde el tiempo no existe. No había reloj, no había ventanas, solo el sonido lejano de pasos y el goteo constante de una tubería vieja que marcaba un ritmo enfermizo. Cada gota era un recordatorio de que seguía viva y de que tenía que resistir. Me senté con la espalda contra la pared, abrazando mis rodillas. El frío del cemento se filtraba por la ropa delgada, pero mi mente estaba en otro sitio. Pensaba en el medallón, en su peso sobre mi pecho durante años, en cómo mi padre insistía en que nunca me separara de él, ni siquiera para dormir. Mi padre no era un hombre paranoico, era meticuloso. Sabía que el poder atrae a los depredadores. Sabía que el dinero despierta sonrisas falsas. Y sobre todo sabía que la traición casi siempre llega desde dentro. Cuando yo era joven, me llevó una noche a su despacho. Cerró la puerta con llave y bajó la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Me habló de enemigos silenciosos, de socios que un día te aplauden y al siguiente te empujan al vacío. Aquella noche me entregó el medallón y me dijo algo que entonces no comprendí del todo. La verdadera riqueza no se guarda en bancos. Se esconde donde nadie mira. Ese recuerdo volvió a mí con una claridad dolorosa. Marcos había tomado todo lo visible: las cuentas, los documentos, los contactos. Había aislado cada una de mis salidas. Pero estaba seguro de que el medallón no era más que una joya sin valor, un adorno sentimental. Ese fue su error. Al amanecer, la puerta de la celda se abrió con un chirrido violento. 2 guardias me ordenaron levantarme y salir. No dijeron a dónde iba. No pregunté. Aprendí rápido que en ese lugar el silencio es una forma de supervivencia. Me llevaron a una sala gris, sin ventanas. Allí estaba Marcos, impecable, seguro, sonriendo. Me habló con calma, demasiada calma. Me dijo que el juez estaba cansado del caso, que la prensa ya me había condenado, que mis antiguos socios habían firmado declaraciones en mi contra. Todo era mentira, pero sonaba creíble. Sacó los papeles y los dejó sobre la mesa. Me ofreció una pluma. Dijo que si firmaba, haría que me trasladaran a una prisión mejor, que tendría una celda privada, comida decente, silencio. No firmé, y algo cambió en su mirada. Por primera vez,
Vi irritación. No rabia abierta, sino ese gesto sutil de quien pierde el control por dentro. Se levantó, rodeó la mesa y se inclinó hacia mí. Me susurró que podía hacerme desaparecer lentamente, que nadie preguntaría por mí, que una mujer acusada de fraude no genera compasión. Lo miré a los ojos y no dije nada. Ese silencio lo enfureció más que cualquier grito. Esa misma noche me trasladaron a aislamiento. Allí fue donde el guardia volvió a aparecer. Esta vez no habló de planes, solo dejó caer algo al suelo al pasar. Un pequeño trozo de papel doblado, casi invisible en la penumbra. Esperé horas antes de recogerlo, hasta estar segura de que nadie observaba. Dentro había solo 3 palabras escritas a mano. El tesoro vive. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No sabía cómo aquel hombre conocía la existencia del medallón. No sabía qué alcance tenía el plan, pero entendí que no estaba improvisando. Alguien había pensado en todo esto antes de que yo cayera. A partir de ese momento comencé a actuar. Fingí confusión. Días después, cuando Marcos volvió, le hablé de voces, de recuerdos borrosos, de miedo. Le pedí perdón. Le dije que firmaría, que estaba cansada, que no podía más. Vi cómo su rostro se relajaba. Me abrazó y sentí asco. Mientras tanto, en mi mente cada pieza encajaba lentamente. El medallón no solo guardaba datos, era una llave, una copia de seguridad de todo aquello que mi padre temió perder. Registros originales, movimientos limpios, pruebas intocables. Marcos pensaba que el tesoro era dinero. No entendía que el verdadero poder era la verdad. Y esa verdad estaba más cerca de salir a la luz de lo que él imaginaba. Porque mientras yo fingía caer a alguien desde fuera, ya estaba moviendo las piezas. Y cuando Marcos creyera haber ganado, el suelo se abriría bajo sus pies. Rosa comenzó a despertar. A partir de ese día entendí que sobrevivir no era suficiente. Tenía que aparentar derrota con precisión quirúrgica. En prisión no gana el más fuerte, gana el que mejor finge. Y yo aprendí rápido. Comencé a cometer pequeños errores delante de Marcos. Confundía fechas. Repetía frases. Le preguntaba cosas que ya me había explicado. Dejaba caer la cabeza como si el cansancio me venciera. Cada gesto estaba calculado. Cada palabra era un anzuelo. Él empezó a visitarme con más frecuencia. Me hablaba con falsa ternura. Me decía que me veía mejor, que aceptar la realidad era un primer paso hacia la sanación. Me llamaba Rosa con ese tono condescendiente que usan los vencedores cuando creen que ya no existe peligro. Yo lo escuchaba en silencio. Por dentro, mi mente estaba más despierta que nunca. En aislamiento el tiempo se dilata. No hay distracciones. No hay ruido del mundo. Solo pensamientos. Y los míos giraban siempre alrededor del mismo punto. El medallón. Su estructura. Las palabras exactas de mi padre cuando me habló de él. No es solo una copia, es un testigo. Eso fue lo que recordé una noche, sentada en el suelo frío. Mi padre jamás usaba palabras al azar. Si decía testigo, significaba que aquel objeto no solo guardaba información, registraba verdades, fechas, accesos, huellas. Marcos había manipulado cuentas, pero había dejado rastro. Siempre lo dejan. El guardia volvió 3 noches después. Esta vez no se detuvo frente a mi celda.
Pasó caminando lentamente, arrastrando la porra por los barrotes, creando un ruido metálico constante. Un sonido molesto para cualquiera. Para mí fue una señal. Conté los pasos. Cuando el ruido se detuvo frente a la tercera celda vacía, supe que estaba cerca. Escuché cómo fingía reprender a otro preso. Luego su voz cambió apenas un tono, lo justo para que solo yo pudiera oírlo. Mañana hay inspección general. Nada más. Pero esa frase lo significaba todo. Una inspección implicaba movimiento, registro, traslado temporal de pertenencias, el almacén, el lugar donde guardaban lo que nos quitaban al entrar, incluido el medallón. Esa noche no dormí. Al día siguiente fingí un ataque de ansiedad. Grité, golpeé la puerta, lloré, exigí ver a Marcos. Los guardias me sedaron ligeramente, lo suficiente para justificar que me sacaran de la celda durante la inspección. Mientras me conducían por el pasillo, vi puertas abiertas, mesas con bolsas transparentes, objetos personales alineados. Todo parecía caótico, pero no lo era. Cada movimiento seguía un protocolo, y el guardia lo sabía. Cuando pasé junto a la mesa de registro, vi la bolsa con mi nombre escrito a mano. Dentro estaba todo lo que había sido mi vida: un reloj, documentos y el medallón. Sentí un nudo en el estómago. No podía mirarlo demasiado tiempo. Las cámaras estaban allí. Los otros guardias también. Pero vi algo que me dio esperanza. El guardia que había sido mi aliado estaba encargado de supervisar ese sector. Nuestros ojos se cruzaron solo un segundo. Fue suficiente. Esa noche, de vuelta en aislamiento, ocurrió algo extraño. Encontré bajo la colchoneta un pequeño hilo de metal doblado, casi invisible. Cualquiera lo habría ignorado. Yo no. Era una réplica. Alguien había cambiado algo. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Si el medallón real ya no estaba en la bolsa, significaba que el plan había avanzado a una fase peligrosa. Ya no había vuelta atrás. Marcos apareció al día siguiente. Traía los papeles otra vez. Esta vez no amenazó. Sonrió. Me dijo que estaba orgulloso de mí, que había tomado la decisión correcta al aceptar firmar, que pronto todo terminaría. Yo asentí lentamente. Le dije que quería hacerlo, que estaba cansada, que solo quería salir de allí. Marcos no notó el brillo en mis ojos. No sabía que en ese mismo momento, fuera de esos muros, alguien ya estaba mirando los datos originales. Las fechas, las transferencias, las grabaciones, las pruebas que demostraban que yo nunca robé nada. El tesoro estaba fuera. Y una vez que la verdad sale de prisión, ya no vuelve a entrar. Lo más irónico de todo es que Marcos empezó a cometer errores. Pequeños, sutiles. Se sentía invencible. Hablaba demasiado. Se jactaba de decisiones que había tomado, de cuentas que había movido. Yo escuchaba, recordaba, guardaba cada palabra, porque el verdadero tesoro no solo eran los datos, era el tiempo, la paciencia, la certeza de que el traidor siempre se delata cuando cree haber ganado. Y Marcos ya estaba celebrando. Mientras Marcos hablaba, yo ya no lo veía como a mi esposo. Lo observaba como se observa a alguien que camina hacia un precipicio sin darse cuenta.
Cada frase suya era una huella más. Cada gesto confiado, una grieta nueva en la máscara que había construido. Comencé a hacerle preguntas ingenuas. Le pedí que me explicara cosas simples, como si ya no entendiera bien los negocios. Él se creció. Me habló de cuentas en el extranjero, de movimientos estratégicos, de personas importantes que ahora le debían favores. No notó que estaba confesando. No notó que yo estaba memorizando cada detalle. En aislamiento, repetía sus palabras una y otra vez en mi mente. Nombres, fechas, cantidades. Todo encajaba con lo que mi padre siempre temió. Marcos no solo quiso robarme, quiso borrar el apellido Serrano de la historia. Pero ya era tarde, porque el medallón no solo guardaba el pasado, también registraba el presente. Y cada paso que Marcos daba creyéndose libre, quedaba marcado como una sombra imposible de borrar. Esa noche, sola en la celda, apoyé la frente contra la pared fría y sonreí por primera vez en mucho tiempo. No era alegría, era certeza. La caída no siempre empieza con un golpe. A veces comienza cuando alguien cree que ya ha ganado. Y Marcos acababa de cruzar ese punto. A partir de ese momento todo se aceleró, aunque desde fuera pareciera lo contrario. Marcos creyó que yo me había rendido, y esa convicción lo volvió descuidado. Cuando alguien piensa que ya te ha quebrado, deja de vigilarte, deja de protegerse. Y eso, en cualquier guerra, es una sentencia. Las visitas cambiaron de tono. Ya no venía a amenazarme, venía a presumir. Me hablaba de la empresa como si siempre hubiera sido suya, de cómo los accionistas lo respetaban, de cómo la prensa comenzaba a olvidar mi nombre. Decía que pronto nadie recordaría que alguna vez yo estuve al mando. Yo bajaba la cabeza, asentía, fingía vergüenza, pero cada palabra suya era una confesión más. Una tarde, sin darse cuenta, cometió el error que estaba esperando. Sacó su teléfono y me mostró algo con orgullo. Un gráfico. Las cuentas de la empresa estabilizándose después del caos inicial. Me explicó que había movido fondos desde una sociedad pantalla para cubrir pérdidas temporales. Lo dijo sin pensar, como quien habla de algo sin importancia. Yo sentí un latido fuerte en el pecho, porque mi padre me había explicado exactamente ese mecanismo. Las sociedades pantalla dejan rastro, siempre. Y el medallón registraba no solo las transferencias antiguas, sino también los accesos recientes al sistema. Marcos acababa de incriminarse de nuevo. Esa noche el guardia regresó. No habló mucho. Solo dejó caer una frase mientras fingía revisar la cerradura. El pez mordió el anzuelo. Mi respiración se volvió lenta, controlada. El plan había entrado en su fase más peligrosa. Ya no se trataba solo de sacar pruebas. Ahora había que resistir hasta el momento exacto. Los días siguientes fingí un deterioro mayor. Dejé de peinarme. Comía poco. Me quedaba sentada mirando al vacío cuando Marcos venía. Él lo interpretó como victoria. Incluso habló de divorcio. Dijo que sería lo mejor para ambos, que así podría rehacer su vida sin cargas. Yo acepté. Ese fue su segundo error, porque el divorcio aceleraba los tiempos legales, obligaba a revisar bienes, movimientos, poderes notariales. Y yo sabía que fuera, la verdad ya estaba caminando hacia el lugar correcto. Mientras tanto, el guardia actuaba como intermediario silencioso. No traía noticias claras, solo señales.
Un gesto, un objeto fuera de lugar, un cambio de turno inesperado. Todo indicaba que alguien más estaba involucrado. Alguien con acceso. Alguien que sabía cómo moverse sin dejar huellas. Una madrugada, escuché mi nombre por los altavoces. Me ordenaron prepararme para un traslado temporal. No dijeron a dónde. No pregunté. El corazón me golpeaba con fuerza. Sabía que ese movimiento no era casual. Me llevaron a una sala distinta, más limpia, más iluminada. Allí había una mujer que no conocía. Traje oscuro, mirada firme. No se presentó. Solo dejó un expediente sobre la mesa. Dentro estaban mis firmas reales, las originales, los balances auténticos y una nota escrita a mano. Resiste. Ya casi termina. No levanté la vista. No sonreí. No dije nada. Sabía que las cámaras lo grababan todo. Esa misma tarde, Marcos apareció furioso. Alguien había congelado una de sus cuentas. Lo acusaban de irregularidades internas. No entendía cómo. No entendía quién. Me gritó. Me culpó. Me llamó traidora. Yo lo miré en silencio. Por primera vez, él dudó. Y en esa duda nació el miedo. Marcos empezó a cometer errores graves. Llamadas nerviosas. Visitas apresuradas. Órdenes contradictorias. Cuando el poder empieza a tambalearse, quienes lo sostienen huyen. Y él se estaba quedando solo. La última vez que vino a verme ya no parecía invencible. Su traje estaba arrugado. Su voz tensa. Me dijo que firmara. Que aún podíamos arreglarlo. Que si hablaba a mi favor, todo se detendría. Yo levanté la cabeza lentamente. Y lo miré a los ojos. No dije nada. Pero en ese silencio entendió que había perdido. Esa noche, sola en la celda, apoyé la espalda contra la pared y cerré los ojos. Ya no sentía miedo, tampoco rabia, solo una calma profunda. El tipo de calma que aparece cuando sabes que la verdad está a punto de entrar en la habitación. Marcos había construido su imperio sobre mentiras. Y ahora, una a una, comenzaban a derrumbarse. Esa calma no fue inmediata. Vino acompañada de recuerdos que regresaron con fuerza. Recordé cada conversación con mi padre, cada advertencia disfrazada de consejo, cada silencio suyo cuando yo le hablaba de Marcos con entusiasmo ingenuo. Él nunca lo aprobó del todo. Nunca lo rechazó abiertamente. Solo me dijo una vez que hay personas que no desean construir, sino habitar lo que otros levantan. En prisión comprendí el verdadero significado de esas palabras. Marcos no había creado nada. Había observado, aprendido, esperado. Y cuando vio la oportunidad, atacó desde el único lugar donde podía hacer más daño, desde dentro. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia mental. Sabía que el desenlace estaba cerca, pero la espera era peligrosa. Marcos estaba acorralado, y los animales acorralados muerden sin pensar. Cada ruido nocturno me ponía en alerta. Cada paso frente a la celda me obligaba a mantener el control de mi respiración. Una madrugada escuché gritos en otro pasillo. Un preso trasladado a la fuerza. Órdenes secas. Pasos acelerados. Algo estaba ocurriendo. El sistema comenzaba a moverse. Y cuando el sistema se mueve, nadie sale ileso. Horas después, el guardia pasó de nuevo. No habló.
No dejó mensajes. Solo apoyó la mano un segundo más de lo normal sobre la puerta. Ese gesto lo decía todo. Ya no había marcha atrás. Al día siguiente me llevaron a una entrevista formal. 2 funcionarios. Un grabador encendido. Preguntas técnicas. Demasiado técnicas para alguien que supuestamente estaba derrotada. Yo respondí con precisión controlada. Ni más ni menos. Sabía que cada palabra sería contrastada con los datos que ya tenían. Y entonces ocurrió algo revelador. Uno de ellos mencionó una cifra que solo 2 personas conocían. Mi padre y Marcos. No levanté la mirada, pero sonreí por dentro. El tesoro había hablado. Comprendí que no solo se trataba de limpiar mi nombre. Aquello iba mucho más allá. Estaban destapando una red completa. Personas que Marcos había comprado. Cuentas ocultas. Favores cruzados. La verdad no iba a caer como una piedra. Iba a expandirse como una grieta imposible de contener. Esa noche, al recostarme sobre la colchoneta, sentí algo que no había sentido desde que comenzó todo: alivio. No porque estuviera a salvo, sino porque había hecho lo correcto, incluso cuando nadie me veía. Marcos pensó que el poder era dominar a otros. Mi padre me enseñó que el verdadero poder es dejar pruebas. Y ahora, esas pruebas caminaban solas hacia la luz. El día del juicio amaneció gris. No porque lloviera, sino porque así se sentía el mundo, después de haber visto de lo que es capaz alguien que dice amarte. Me despertaron antes del amanecer. Me entregaron ropa limpia. Me dijeron que respirara hondo. Nadie me explicó nada más. Cuando entré a la sala, sentí decenas de miradas clavadas en mi espalda. Prensa, funcionarios, curiosos. Todos querían ver el rostro de la mujer que había sido acusada de destruir su propia empresa. Nadie esperaba que yo caminara erguida. Marcos ya estaba allí, sentado en la primera fila, con el traje que siempre usaba para aparentar control. Pero ya no era el mismo. Sus manos temblaban. Miraba el móvil una y otra vez. Evitaba cruzar su mirada conmigo. Por primera vez desde que empezó todo, parecía pequeño. El juez abrió la sesión. Los cargos fueron leídos con voz neutra. Las acusaciones contra mí sonaban huecas, viejas, gastadas. Cuando llegó el turno de la defensa, el abogado que Marcos había contratado para mí se levantó sin convicción. Murmuró unas frases vacías. Yo lo escuché en silencio. Entonces ocurrió. Una voz firme interrumpió la sala. La abogada de mi padre avanzó por el pasillo central con paso lento, pero seguro. Llevaba una carpeta gruesa en las manos. Detrás de ella, 2 expertos en análisis financiero y un funcionario judicial. Marcos levantó la cabeza. Su rostro perdió el color. La abogada habló claro, sin gritar, sin dramatismo. Presentó el medallón. Explicó su función, su diseño, su propósito. Un sistema de respaldo que registraba cada acceso, cada modificación, cada transferencia original. Datos imposibles de falsificar. Pruebas que llevaban años esperando ser necesarias. La pantalla se encendió. Aparecieron fechas, cifras, firmas digitales, grabaciones de voz, órdenes directas. Todo apuntaba a un solo nombre: Marcos. La sala estalló en murmullos. El juez pidió silencio. Marcos se levantó de golpe. Gritó que era una trampa, que todo era falso.
que yo lo había manipulado. Nadie lo escuchaba ya. Cuando le mostraron las grabaciones donde él mismo explicaba cómo destruirme, se desplomó en la silla. Yo lo miré. No sentí alegría. Sentí cierre. El juez suspendió los cargos contra mí. Ordenó la detención inmediata de Marcos por fraude, manipulación de pruebas, blanqueo de capitales y abuso de poder. Las esposas se cerraron sobre sus muñecas con el mismo sonido seco que yo recordaba demasiado bien. Antes de que se lo llevaran, Marcos me miró. Buscó en mi rostro compasión. Perdón. Algo. No encontró nada, porque la mujer que había amado murió el día que sonrió mientras me arrestaban. Los días siguientes fueron un torbellino. Entrevistas, titulares, auditores, reuniones interminables. Recuperé la empresa, pero no intacta. Marcos había dejado agujeros profundos, cuentas vacías, confianza rota. Pude haber huido, venderlo todo, empezar de cero con dinero suficiente para no volver a preocuparme nunca. No lo hice. Vendí propiedades, Goyas, coches. Invertí cada euro en reparar lo que había sido dañado. Asumí responsabilidades que no eran mías, pero que me pertenecían por apellido y conciencia. Meses después dejé el despacho de mi padre vacío. Cerré la puerta con calma. Ya no necesitaba ese trono. Hoy vivo de otra forma, más sencilla, más real. Trabajo con personas que confían, no que fingen. Duermo tranquila. Camino sin miedo. Y cada mañana, cuando toco el medallón que volví a colgar de mi cuello, recuerdo algo esencial. El verdadero tesoro no era el poder ni el dinero, ni la venganza, era la verdad, y el valor de sostenerla incluso cuando hacerlo cuesta todo. Marcos está donde eligió estar. Yo por fin soy libre. La libertad no llegó de golpe. Llegó en pequeños gestos que antes no valoraba. Dormir sin sobresaltos. Caminar sin mirar atrás. Tomar decisiones sin miedo a ser traicionada. Durante mucho tiempo pensé que ganar significaba ver a Marcos caer, pero entendí que eso era solo una parte del camino. La verdadera victoria fue no convertirme en él. Hubo noches en las que dudé, en las que me pregunté si había sido ingenua, si confiar había sido un error imperdonable. Pero luego recordaba el aislamiento, el frío, la soledad, y comprendía que si había salido de allí sin romperme por dentro, era porque aún conservaba algo que Marcos nunca tuvo: principios. Recibí cartas, algunas de antiguos empleados agradeciendo haber salvado la empresa, otras de desconocidos que habían pasado por situaciones similares y encontraron fuerza en mi historia. Cada una era un recordatorio de que la verdad, cuando se sostiene con firmeza, no solo libera a quien la defiende, también ilumina a otros. Yo seguí adelante, porque entendí que la vida no se trata de lo que te quitan, sino de lo que decides reconstruir con lo que queda. Perdí riqueza, sí, pero gané claridad. Perdí una casa, pero encontré un hogar en mí misma. Y si hoy cuento esta historia no es para buscar compasión, sino para dejar algo claro. Incluso cuando te arrebatan todo, incluso cuando te encierran y te traicionan, siempre hay una salida. A veces se llama verdad, a veces se llama resistencia, y a veces se llama simplemente no rendirse. Yo soy Rosa, y esta fue la noche más oscura que me enseñó a volver a nacer.